Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Gemma Díaz y Marian Samino. En las Sagradas Escrituras se narra cómo Jesús, muerto en la cruz, fue atravesado por una lanza que le traspasó el corazón. Siglos después, el Señor le reveló a Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, el mensaje que encierra este hecho. La santa le preguntó al Señor: «Dulce Cordero sin mancha, tú estabas muerto cuando tu costado fue abierto. ¿Para qué entonces permitiste que tu corazón fuese de tal forma herido y abierto a la fuerza?» Jesús le contestó: «Por varias razones de las que te diré la principal. Mis deseos hacia la raza humana eran infinitos y el tiempo actual de sufrimiento y tortura estaban al terminar. Ya que mi amor es infinito, yo no podía por ese sufrimiento manifestarte cuánto te amo. Es por eso que yo quise revelarte el secreto de mi corazón, permitiéndote verlo abierto, para que puedas entender que te amé mucho más de lo que te podía probar por un sufrimiento que ha terminado». Posteriormente, en el siglo XVII, a Santa Margarita María de Alacoque se le aparece Jesucristo y, mostrándole su corazón, le dice: «He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarles su amor. Y en compensación, solo recibe de la mayoría de ellos ingratitudes por medio de sus irreverencias y sacrilegios, así como por las frialdades y menosprecios que tienen para conmigo en este sacramento de amor. Pero lo que más me duele es que se porten así los corazones que se me han consagrado». Por eso te pido que el primer viernes después de la octava del Corpus se celebre una fiesta especial para honrar a mi corazón y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar los ultrajes por él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares. También te prometo que mi corazón se dilatará para esparcir en abundancia las influencias de su divino amor sobre quienes le hagan ese honor y procuren que se le tribute. Este año la Iglesia ha celebrado la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús el viernes 3 de junio, y al día siguiente la fiesta del Inmaculado Corazón de María, quien siempre estuvo unida a su Hijo. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Cuba, 12 años de cárcel por denunciar abortos en la dictadura de Castro. Estados Unidos, el asombroso cambio de Samuel Armas, el bebé de la mano de la esperanza. Irak, 175 niños hacen su primera comunión en campo de refugiados. México, 30 manifestaciones simultáneas contra matrimonio gay. Pasaremos después a las noticias nacionales. El cardenal Cañizares pide más presencia católica en la vida pública. Que la fiesta del Corpus Christi nos ensanche el corazón, anima obispo. Nueva movilización en apoyo de Asia Bibi. Declaraciones del arzobispo de Toledo ante elecciones generales. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Papa Francisco en el Corpus Christi. Papa en Santa Marta. El Papa Francisco en jubileo de diáconos. Y terminaremos con la audiencia general del Papa Francisco. El doctor Óscar Elías Biscet es uno de los principales activistas de derechos humanos y provida de Cuba. Un papel nada fácil en una isla en la que las libertades civiles están tremendamente limitadas por la dictadura de los hermanos Castro. Aunque su lucha por los derechos civiles comenzó en su etapa estudiantil, su verdadero cambio se produjo al conocer cómo en los hospitales de Cuba se inducían médicamente a las madres para que expulsaran a sus bebés del vientre y matarlos una vez fuera. Denunciar esa atrocidad ante el régimen castrista le costó 12 años de cárcel, pero afirma que lo volvería a hacer. Durante su trabajo en el hospital Hijas de Galicia, descubrió los atroces abortos que se realizaban con el medicamento Rivanol. Sin embargo, poco a poco se dio cuenta que esas aberraciones se daban también en otros hospitales de Cuba. Con ese medicamento descubrí que podían hacer una criatura viva y que después las asesinaban, explicó. En algunos casos, los bebés que nacían vivos eran ahogados en cubos de agua o se les cortaba la médula. Conocer esos asesinatos le llevó a protestar de manera clara y precisa. Por eso entregó una investigación detallada ante los órganos de justicia competentes, pero nadie hizo nada al respecto. Sabía que no me iban a hacer caso, porque en ese momento ya era consciente de que vivía en un sistema totalitario. Como nadie respondió, fui a las oficinas de Fidel Castro y dejé un cassette con un estudio bibliográfico con todo el proceso del estudio, donde demostraba el asesinato de las personas que nacían vivas y que violaba la ley, recuerda. Fue entonces cuando el doctor Biscet perdió su trabajo y su casa.
Además, el gobierno tomó la medida de ponerme en prisión por ser una amenaza para el Estado y de torturarme para que cambiara mi pensamiento y no acusara al sistema de salud de practicar este tipo de abortos, sino a médicos concretos de manera individual. Las torturas a las que se refiere pasaban por compartir celda con enfermos mentales violentos a los que suspendían la medicación para que aumentara su desequilibrio mental y se dejaran llevar por los episodios psicóticos y violentos contra el Dr. Bistet, quien durante esos años temió por su vida. Gracias a mi fe en Dios pude resistir y estar ahora aquí, más fuerte que nunca para luchar por las libertades del pueblo cubano, declara convencido. Fue liberado en el año 2002 y posteriormente detenido de nuevo y condenado a 25 años, hasta que finalmente fue excarcelado de manera definitiva en el año 2011. Los años de prisión fueron totalmente injustos porque los cargos eran falsos. Fui un preso de conciencia reconocido por Amnistía Internacional, quien denunció las torturas y arbitrariedades que se hicieron contra mi persona. También quisieron deportarme del país, pero con el favor de Dios pude resistir. Samuel Alexander Armas tiene 16 años y vive en Douglas, muy cerca de Atlanta, en el estado de Georgia. Nació el 2 de diciembre de 1999, pero para ese momento ya había alcanzado fama mundial por La mano de la esperanza, una fotografía que se convirtió en el icono de la defensa de la vida desde el vientre materno. El 7 de septiembre de 1999, el diario estadounidense USA Today publicó la fotografía de Samuel asomando fuera del útero materno y sosteniendo la mano de su cirujano, el Dr. Joseph Brunner. En el momento en que fue tomada la fotografía, el 19 de agosto de 1999, el Dr. Brunner había completado un procedimiento histórico, una cirugía a un bebé de apenas 21 semanas de gestación. El Dr. Brunner había operado a Samuel después de que se le detectara espina bífida, un mal congénito que puede llevar a distintos grados de discapacidad física y mental en la persona. 16 años después, Samuel asiste a la escuela y forma parte del equipo de baloncesto en silla de ruedas Atlanta Junior Wheelchair House. Para el joven Samuel, Dios forma parte importante de su vida. Siento que tomo decisiones fuertes porque soy fuerte en Dios, explicó recientemente al diario Atlanta Journal-Constitution. Creo que eso es importante al tener una discapacidad. Me doy cuenta de cuán mal podría haber estado y sé cuánto Dios me ha bendecido, dijo. Samuel señaló que sin la espina bífida no conocería a tantos de los que hoy conozco y no tendría baloncesto en silla de ruedas, que ha cambiado completamente quién soy. Podrías pensar que la espina bífida es una desventaja, pero le agradezco a Dios por eso todos los días. La familia Armas, que rechazó de pleno el aborto de Samuel en su momento, se ha convertido en férrea defensora de la vida. Julie Armas, la madre de Samuel, destacó el impacto que ha tenido la fotografía de la mano de su hijo en la defensa de la vida y el rechazo al aborto. Queríamos mostrar el valor de la vida de nuestro hijo, con discapacidad o sin discapacidad, y haríamos cualquier cosa por él porque lo valoramos. Logramos lo que queríamos, dijo. El pasado viernes 27 de mayo, 175 niños sirocatólicos que viven en un campo de refugiados en Erbil, Irak, hicieron su primera comunión, un signo de esperanza para esta comunidad de cristianos que se vio obligada a huir ante la persecución del Estado Islámico. De las 5.500 personas que viven en el campo de refugiados, 2.200 son niños. De ellos, serán en total 470 los que hagan su primera comunión en estas semanas. La misa fue presidida por el arzobispo sirocatólico de Mosul, Monseñor Johanno Petros Mosé, y se celebró en la iglesia prefabricada del campo que puede albergar a unas 800 personas en total. Otro signo de esperanza para los cristianos iraquíes fue la ordenación en marzo de 4 diáconos en la misma iglesia. 3 de ellos y las hermanas dominicas de Santa Catalina de Siena fueron quienes estuvieron a cargo de la catequesis para los niños. La mayoría de personas que viven en este campo de refugiados vivían antes en la ciudad de Caracos, hasta que los terroristas del Estado Islámico la tomaron en agosto de 2014. 30 estados de México se han manifestado el 1 de junio contra el mal llamado matrimonio gay, promovido por el presidente Enrique Peña Nieto. Las manifestaciones buscan expresar el masivo rechazo a la propuesta que hizo Peña Nieto el 17 de mayo, cuando ofreció incluir en la Constitución del país el matrimonio gay y modificar el Código Civil Federal para que las parejas homosexuales puedan adoptar. La propuesta de Peña Nieto ha encontrado el rechazo de los obispos mexicanos y más de 1.000 organizaciones que decidieron conformar el Frente Nacional por la Familia. El matrimonio gay de Peña Nieto se enfrenta además a un proyecto de reforma constitucional
que busca hacer explícito en la Carta Magna que el matrimonio está conformado por un hombre y una mujer. Esta propuesta, presentada por el Consejo Mexicano de la Familia, CONFamilia, fue entregada al Senado a fines de febrero, acompañada por 240.000 firmas. CitizenGo destacó en un comunicado que desde el pasado 17 de mayo el presidente anunciara su intención de reformar la Constitución. Ya son más de 90.000 personas las que se han manifestado en contra a través de la petición electrónica. El cardenal y arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, pidió una mayor y más incisiva presencia católica individual y asociada en los diversos campos de la vida pública, ante el ataque y acoso constante por parte de algunos a la libertad religiosa. En la homilía de la misa que ha presidido en la Catedral de Valencia, en la misa pontifical con motivo de la solemnidad del Corpus Christi, el purpurado ha subrayado que la fiesta es una confesión pública de la fe. El cardenal ha advertido que cuando cristianos ocultan o olvidan sus convicciones, o cuando corrientes muy poderosas la quieren reducir al ámbito de lo privado y apagar su incidencia en la sociedad, necesitamos estas manifestaciones públicas de la fe que a su vez expresan cómo la fe afecta a todo lo humano y tiene una dimensión pública, como la misma persona tiene también una dimensión social y pública. Asimismo, la celebración del Corpus nos recuerda también que la fe no se vive en la clandestinidad ni en el anonimato. Se trata, matizó, de un testimonio público de fe que ofrecemos sin arrogancia alguna a los cristianos. A continuación, el cardenal Cañizares ha manifestado que el espacio público no es neutral. Lo ha argumentado diciendo que por muchas partes se oyen descalificaciones y ataques a la fe cristiana y a la Iglesia. Un ataque y acoso constante por parte de algunos a la libertad religiosa que les gustaría ver la fe y la Iglesia, en el mejor de los casos, recluidas al espacio estrictamente privado. Ante ellos, el arzobispo de Valencia ha señalado que no hay por qué ocultar lo que muy bien podemos reclamar y vivir con firmeza y respeto para todos. La celebración del Corpus, además, reaviva entre nosotros la conciencia de que en la hora presente la Iglesia española, fiel a la riqueza espiritual que la ha caracterizado a través de la historia, ha de ser fermento del Evangelio para la transformación de las realidades temporales con el dinamismo de la esperanza y la fuerza del amor cristiano. En ese sentido, el purpurado ha estimado que en una sociedad pluralista como la nuestra, se hace necesaria una mayor y más incisiva presencia católica individual y asociada en los diversos campos de la vida pública. El obispo de Córdoba, en España, Monseñor Demetrio Fernández, explica en su carta pastoral semanal la fiesta del Corpus Christi, en la que se conmemora la caridad fraterna y que es el día de Cáritas. Por eso pidió que al acompañar a Cristo en su procesión del Corpus se ensanche nuestro corazón para que quepan todos aquellos a quienes Él ama. Monseñor Fernández precisa que se trata de una celebración que rememora la procesión con el Santísimo Sacramento del Jueves Santo, al terminar la liturgia de la Cena del Señor. En esta fiesta quisiéramos decirle todo nuestro amor, nuestra gratitud por esta condescendencia con nosotros, la de quedarse para ser cercanía y alimento de nuestras almas, precisó. Con la transustanciación, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo por obra del Espíritu Santo. Esta presencia es la del resucitado, que ha vencido a la muerte, y cumple así su promesa: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Monseñor Fernández explicó que la Eucaristía se nos da a través de los signos sacramentales, que son el pan y el vino comestibles. Es decir, Jesús nos invita al banquete en el que nos sentamos a su mesa para compartir la comida y la bebida, que en este caso es Él mismo en persona, que se nos da como alimento de vida eterna. Por eso el obispo de Córdoba apunta que comer el mismo pan nos hermana unos con otros, por lo que si comemos el mismo cuerpo de Cristo no podemos seguir desunidos, y además nos comunica actitudes de fraternidad y servicio. Adoremos, comamos, sirvamos. Adoremos al Señor porque es Dios. Comamos de este alimento de vida eterna. Sirvamos a nuestros hermanos con el amor de Cristo. Anima al prelado y pide que al acompañar a Cristo en su procesión del Corpus, se ensanche nuestro corazón para que quepan todos aquellos a quienes Él ama. Una presencia que el obispo apunta que en algunas capillas de la diócesis se adora de manera perpetua. Él está cerca de nosotros con su presencia corporal y nosotros debemos corresponder con la misma moneda, con nuestra presencia, afirma. La plataforma ciudadana Hazte Oír ha dado de alta una nueva alerta en apoyo de Asia Bibi, condenada a la pena de muerte el 8 de noviembre de 2010 por una corte del distrito de Nakana, en la provincia oriental de Punjab, bajo los artículos 295b y c del Código Penal, donde se hallan tipificados los casos de blasfemia.
Asia Bibi, madre cristiana de 5 hijos, fue denunciada en 2009 por unas campesinas musulmanas que la acusaron de contaminar el agua que bebía en un pozo público por tocar el recipiente con sus manos impuras de cristiana. En julio de 2015, el Tribunal Supremo pakistaní suspendió la ejecución de Asia Bibi y determinó que podía salir de la cárcel a la espera de una nueva vista, pero esta prefirió permanecer en prisión por cuestiones de seguridad. En aquella ocasión, máslibres.org indicaba que no hay que olvidar que desde el fanatismo islámico se han ofrecido diversas recompensas para quien logre asesinarla. Casi un año después, el eurodiputado italiano y vicepresidente de la Eurocámara responsable del diálogo interreligioso, Antonio Tajani, ha lanzado una iniciativa para pedir que la alta representante de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, Federica Mogherini, emprenda todas las acciones políticas y diplomáticas necesarias para lograr la puesta en libertad de Asia Bibi. Según informa Hazte Oír, la declaración está respaldada por eurodiputados populares europeos y socialistas, además de sendos eurodiputados de la Izquierda Europea Unitaria y del grupo de los conservadores y reformistas, pero la declaración en favor de Asia Bibi necesita el apoyo de la mitad de los eurodiputados más uno para que pueda ser votada en la Eurocámara. El texto incluye una petición a la jefa de la diplomacia europea para que considere la inclusión de una cláusula vinculante sobre el respeto de la libertad de religión en los acuerdos con terceros países y que se oponga activamente a las leyes estrictas contra la blasfemia, porque suponen un claro ejemplo de intolerancia religiosa. El arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez, ha asegurado que promover la dignidad de cada persona humana es una indicación de cómo actuar con ella, pero una referencia también a la hora de votar en las elecciones generales que tendrán lugar en España el próximo 26 de junio. En su escrito semanal recogido por Europa Press, el arzobispo recuerda que a finales de este mes habrá de nuevo elecciones generales en España por ver si se logra un gobierno estable, lo que considera un momento importante para la sociedad española. El primado de España indica que ha de tenerse en cuenta si la opción elegida a la hora de apoyarla con el voto defiende el derecho inviolable de la vida o la libertad religiosa y de enseñanza, o si se defiende la familia natural, la unión estable de hombre y mujer como campo además de compromiso social frente a la ideología de género, o el compromiso de la caridad que apoya la solidaridad con los más empobrecidos. Pienso también que otra piedra de toque a la hora de decidir a quién votar está en comprobar qué partidos favorecen más a la sociedad civil, que hace a todos destinatarios y protagonistas de la vida política en su sentido más amplio, diferente del que juegan los políticos en la sociedad. Añade Monseñor Rodríguez, que se pregunta también qué partidos sitúan al ser humano en el centro de la vida social y económica. El Papa Francisco presidió en la Basílica de San Juan de Letrán la misa por la solemnidad del Corpus Christi, donde recordó que desde el comienzo la Eucaristía ha sido el centro y la forma de la vida de la Iglesia, e invitó a los fieles a seguir el ejemplo de los santos y santas que se han dejado partir a sí mismos sus propias vidas para alimentar a los hermanos. Ante los cientos de fieles religiosos y sacerdotes reunidos, Francisco aseguró que los santos encontraron en la Eucaristía la fuerza para hacer todo esto, en el poder del amor del Señor resucitado, que también hoy parte el pan para nosotros y repite: «Haced esto en memoria mía», afirmó. El Santo Padre centró su homilía en el pasaje de la primera carta de San Pablo a los Corintios, donde el apóstol se refirió 2 veces al mandato de Cristo de «Haced esto en memoria mía», con el cual instituyó la Eucaristía. Es el testimonio más antiguo de las palabras de Cristo en la última cena, señaló. Francisco recordó que el Señor manda repetir el gesto con el que instituyó el memorial de su Pascua, por el que se nos dio su cuerpo y su sangre, y así a lo largo de los siglos, este ha llegado hasta nosotros. Recordó que en la primera comunidad de Jerusalén perseveraban en la fracción del pan. Se trata de la Eucaristía, que desde el comienzo ha sido el centro y la forma de la vida de la Iglesia, indicó. Antes de concluir su homilía, el Santo Padre exhortó que el gesto de la procesión eucarística responde también a este mandato de Jesús, un gesto para hacer memoria de Él, un gesto para dar de comer a la muchedumbre actual, un gesto para partir nuestra fe y nuestra vida como signo del amor de Cristo por esta ciudad y por el mundo entero. Al término de la misa se inició la tradicional procesión hacia la Basílica de Santa María la Mayor, donde el Santo Padre impartirá la bendición solemne con el Santísimo Sacramento. ¿Cómo cambiar este mundo? Con el servicio y yendo al encuentro de los demás, como hizo la Virgen María y como hacen muchas mujeres en la Iglesia, respondió asimismo el Papa Francisco en la misa matutina en la Casa Santa Marta.
Francisco comentó el Evangelio del día en el que se narra la visita de María a su prima Santa Isabel, un episodio lleno de alegría, que es como un soplo de aire fresco que llena nuestra vida. El Papa destacó cómo María fue corriendo a ver a Isabel a pesar de estar encinta y tener apenas 16 o 17 años. Era valiente, se levanta y emprende camino, destacó. Las mujeres valientes que están en la Iglesia son como la Virgen. Estas mujeres que llevan adelante la familia, estas mujeres que llevan adelante la educación de los hijos, que hacen frente a tantas adversidades, tanto dolor, que curan a los enfermos. Valientes, se levantan y sirven. El servicio es signo cristiano. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. El Papa continuó diciendo que se trata de un servicio en la alegría. Esta es la actitud que querría subrayar hoy. Hay alegría y también servicio, siempre para servir. Francisco destacó que tanto el servicio como el encuentro requieren salir de sí mismos, salir para servir y servir para encontrar, para abrazar a otra persona. Y con este servicio de María, con este encuentro, se renueva la promesa del Señor, se hace presente, afirmó el Papa. El Papa Francisco instó a miles de diáconos a estar disponibles en la vida, ser mansos de corazón y permanecer en constante diálogo con Jesús para servir a los más pobres y testimoniar a Cristo, puesto que el servicio es el único camino para ser discípulo de Jesús. Miles de diáconos participaron en la misa de la Basílica de San Pedro que presidió el Papa Francisco con ocasión del Jubileo de los Diáconos, uno de los eventos previstos del Año de la Misericordia. En la homilía que realizó el Santo Padre aseguró que este ministerio es sinónimo de servicio al otro y recordó que el que sirve no es esclavo de la agenda que establece, sino que dócil de corazón está disponible a lo no programado, solícito para el hermano y abierto a lo imprevisto que nunca falta, y a menudo es la sorpresa cotidiana de Dios. Francisco comentó la lectura de San Pablo de la liturgia del día y afirmó que los términos apóstol y servidor están unidos, no pueden separarse jamás, son como dos caras de una misma moneda. Quien anuncia a Jesús está llamado a servir y el que sirve anuncia a Jesús. El Papa aseguró que el siervo aprende cada día a renunciar, a disponer todo para sí y a disponer de sí como quiere. Si se ejercita cada mañana en dar la vida, en pensar que todos sus días no serán suyos, sino que serán para vivirlos como una entrega de sí. Porque quien sirve no es un guardián celoso de su propio tiempo, sino más bien renuncia a ser el dueño de la propia jornada. Sabe que el tiempo que vive no le pertenece, sino que es un don recibido de Dios para a su vez ofrecerlo. Solo así dará verdaderamente fruto. La parábola del fariseo y el publicano fue el centro de la nueva catequesis del Papa Francisco en la audiencia general del miércoles, en la que exhortó a no ser un corrupto que juzga y desprecia al resto. Para el pontífice, el fariseo es un corrupto, porque es imagen de aquel que hace como que reza pero en realidad no lo hace. Así en la vida quien se cree justo y juzga a los otros o lo desprecia es un corrupto y un hipócrita. La soberbia compromete toda acción buena, vacía la oración, aleja de Dios y de los otros, aseguró. En definitiva, más que rezar, el fariseo se complace de cómo cumple con los preceptos, por lo que su actitud y sus palabras están alejadas del modo de actuar y de hablar de Dios, el cual ama a todos los hombres y no desprecia a los pecadores, observó. Dirigiéndose a los miles de fieles que le escuchaban en la plaza de San Pedro, el Santo Padre indicó que no es suficiente preguntarnos cuánto oramos, sino que debemos preguntarnos cómo lo hacemos, o mejor, cómo es nuestro corazón. Es importante examinarlo para evaluar los pensamientos, los sentimientos y extirpar la arrogancia y la hipocresía. El Papa advirtió entonces que todos somos presa del ritmo frenético de cada día, por lo que es necesario aprender a encontrar el camino hacia nuestro corazón, recuperar el valor de la intimidad y del silencio, porque es ahí donde Dios nos encuentra y nos habla. La parábola nos enseña que se es justo o pecador no por la propia pertenencia social, sino por el modo de relacionarse con Dios y los hermanos. Escuchamos al Papa. Queridos hermanos y hermanas, en la parábola del fariseo y el publicano que suben al templo para orar, Jesús nos enseña la actitud correcta para invocar la misericordia del Padre. El fariseo hace una oración de agradecimiento en la que se complace de sí mismo por el cumplimiento de la ley. Se siente irreprensible y desprecia a los demás. Su soberbia compromete toda obra buena, vacía la oración y lo aleja de Dios y del prójimo. Nosotros hoy
más que preguntarnos cuánto rezamos, podemos preguntarnos cómo lo hacemos, o mejor, cómo es nuestro corazón para valorar los pensamientos y sentimientos y eliminar toda arrogancia. El publicano ora con humildad, arrepentido de sus pecados, mendiga la misericordia de Dios. Nos recuerda la condición necesaria para recibir el perdón del Señor y se convierte en imagen del verdadero creyente. La oración del soberbio no alcanza el corazón de Dios. La oración humilde obtiene su misericordia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Que la Virgen María, nuestra Madre, que proclama en el Magnificat la misericordia del Señor, nos ayude a orar siempre con un corazón semejante al suyo. Gracias. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino y Gema Díaz. Hasta la próxima semana.